a todos los que se han conectado. Somos poquitos todavía, espero que se vayan conectando más personas a medida que pasa la hora. La idea es que siempre sean la mayor cantidad de personas conectadas en estas clases, a pesar de que están grabadas, pero el hecho de poder interactuar y poder ir haciendo preguntas es lo que va enriqueciendo la clase, ¿verdad? Y nos va ayudando también a hacerla más interesante para ustedes. Así que ojalá que se pudieran conectar más personas durante el transcurso de la clase. Bueno, vamos a seguir hoy día con el curso que partimos la semana pasada. No sé si alguien me puede confirmar ahí por el chat, ojalá, si es que estamos ok con la presentación, si es que la ven. Yo creo, entiendo que está todo, está funcionando la presentación. Em, Sí, la vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Em, Bueno, por favor, si hay algún comentario o consulta en base a lo que vimos la semana pasada, coméntenme. Recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada, fue la primera parte del módulo 2, que es la que tenía que ver como introducción de la parte eléctrica, digamos, ¿cierto? De concepto eléctrico le llamábamos a la presentación. Y en ese momento lo que buscábamos era hacer una nivelación, más que nada desde el punto de vista eléctrico, para que todos estuviéramos, por decirlo de una manera, hablando el mismo idioma, ¿cierto? O sea, si yo le hablo de paneles de tanta potencia o de tanto voltaje, poder entender a lo que nos referimos. En esta clase vamos a hacer algo un poco diferente, ya vamos a entrar en la energía solar como tal, ¿ya? Vamos a ver, vamos a partir del punto de vista medioambiental, de las justificaciones medioambientales del uso de las energías renovables y en específico de las renovables no convencionales como es la energía solar, ¿ya? Vamos a ver primero la energía solar también como recurso, no tanto aplicado a los equipos, sino que como recurso energético. Cómo nos llega, cómo la medimos, cómo la cuantificamos, cómo sabemos, eh, ¿cierto? Cómo utilizarla, ¿cierto? Básicamente como recurso, sin todavía utilizar. Y una vez que veamos eso, vamos a ver, ya terminando esta clase, a eso de las 4 aproximadamente, vamos a estar viendo lo que es tecnología existente. Es hablar, ok, tenemos este recurso energético, ¿qué es lo que hacemos con él? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Ya? Y vamos a las distintas tecnologías que existen, dentro de la cual, por supuesto, está la fotovoltaica, que es la que vamos a empezar a entrar. La próxima semana, en la siguiente clase, vamos a ver ya derechamente lo que tiene que ver con los sistemas fotovoltaicos en específico, con las configuraciones del sistema fotovoltaico. Vamos a ver distintas configuraciones que se pueden hacer para distintos propósitos. Vamos a ir analizando los equipos que se utilizan para cada una de estas funciones y viendo cuál es el más conveniente dependiendo nuestras necesidades, porque la verdad es que es así, o sea, es en base a nuestras necesidades cuál es el sistema más conveniente, ¿ya? Entonces, sin más, si no hay más, si no hay comentario de momento, vamos a partir con la clase de hoy día. Y partimos, a mí me gusta un poco partir desde el punto de vista medioambiental, desde el cambio climático, de lo que de una u otra manera justifica lo que estamos haciendo más allá de un tema económico, y es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy día nosotros estamos viendo un cambio climático que está pasando, que ya no es una simple hipótesis, sino que es un hecho, y que ya lo estamos viviendo, ya está registrado, ¿ya? Este cambio climático, ¿cierto? Tiene consecuencias ya evidentes. Todos nos hemos dado cuenta que el clima se ha vuelto más intenso, no necesariamente hace más calor, sino que es más intenso, las estaciones son más intensas, cuando llueve, llueve mucho en corto periodo de tiempo, las temporadas secas son muy largas, se ha visto a lo largo del mundo huracanes más fuertes o más concentrados, a lo mejor no es el más fuerte de todos los tiempos, pero son muchos fuertes en muy poco tiempo, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo desde ya como consecuencia del cambio climático eh, a lo largo de todo el mundo y por supuesto nuestro país no es la excepción. ¿Cuáles son las razones del cambio climático? Bueno, el bullado de efecto invernadero, el conocido efecto invernadero, ¿cierto? Que es una analogía interesante para entender esto de que nos llega la radiación y a la vez que nos llega la radiación esta rebota y se queda acá, no escapa por la atmósfera, ¿cierto? O más específicamente, que los gases que nosotros emitimos, que son los gases de efecto invernadero, se calientan en la atmósfera y mantienen ese calor, en vez de que la radiación vuelva hacia la energía solar, vuelva hacia el exterior, digamos, se queda atrapada en nuestra atmósfera y se va calentando nuestra atmósfera.
Entonces, la razón o la fuente que está causando esto, la verdad, son los llamados GI, o gases de efecto invernadero. ¿Ya? Son gases que nosotros estamos produciendo constantemente, principalmente pues, desde un punto de vista energético, para producir energía, ya sea energía que usamos en nuestra casa o energía que usamos para movilizar, ¿no es cierto?, en los automóviles. Pero en base a eso estamos generando estos gases que son de efecto invernadero, y del cual el principal es el dióxido de carbono, ¿ya? Que es el que principalmente se produce al quemar combustibles fósiles, al quemar gas, al quemar el petróleo, al quemar carbón, que quemamos mucho carbón, ¿ya? Entonces, nos llegamos a una problemática o a una situación actual. La situación actual, desde el punto de vista global, a nivel mundial, es que tenemos un consumo creciente, ¿ya? O sea, cada vez a nivel mundial se consume más y más energía. Nosotros, repitiendo, no somos la excepción. Tenemos un alto uso de combustibles fósiles, que además de ser finitos, o sea, que en algún momento se nos van a acabar, contaminan mucho. Además de ello, bueno, nosotros también somos parte de esto porque nosotros también consumimos bastante combustible fósil, ¿ya? Y por lo mismo, ya estamos viendo, o en la situación actual, ya estamos viendo las consecuencias de los gases de efecto invernadero, que es, por supuesto, el cambio climático, o sea, el calentamiento global. ¿Qué se está haciendo actualmente? Bueno, existen las llamadas COP, que son las asociaciones en las cuales existen reuniones a nivel mundial para ir tomando medidas, y la más conocida o la más recordada es el Acuerdo de París de 2015, en el cual se adoptaron varias medidas para limitar el aumento de la temperatura solamente a 1,5 grados Celsius por sobre la temperatura preindustrial, y esperar que ese sea el objetivo, y si es que no se logra, nunca sea más de 2 grados Celsius, ¿ya? Hay varios objetivos o hay varias formas en las cuales se está buscando conseguir esto. No vamos a entrar en tanto detalle, están acá anotadas, y si es que alguien las quiere investigar, está el material disponible, pero en general son los países desarrollados que tienen que reducir sus emisiones y además aportar con dinero, básicamente con recursos, para que los países en vías de desarrollo puedan seguir desarrollándose sin contaminar tanto como ellos lo hicieron. Las proyecciones de impacto, bueno, va a depender cuánto lo que se logre bajar la parte por millón de carbono en la atmósfera, si es que pasamos los 1,5 grados Celsius o incluso los 2 grados Celsius para el 2100, que es el objetivo final. Entonces, sin entrar más en esto, o sea, este material yo lo dejo disponible para ustedes, pero como no es el foco del curso, lo pasamos súper rápido. Tenemos que ver que el objetivo es la descarbonización, ¿cierto? O sea, necesitamos reducir nuestra huella de carbono. Y eso lo hacemos desde el punto de vista energético de dos maneras. La primera, y muy importante, es el ahorro y la eficiencia energética. Y la segunda es el uso de las energías renovables, ¿ya? Ahora, hacer énfasis en el primer punto es súper importante, por lo menos desde mi punto de vista, porque no sacamos nada con tener energía limpia, energía renovable además de limpia, si es que no la aprovechamos bien, ¿ya? Entonces, es importantísimo que así como estamos produciendo, generando energía limpia, también esa energía la utilicemos bien y no la desperdiciemos. Por ejemplo, si yo hago un sistema fotovoltaico de iluminación, es decir, algo súper básico, no voy a ponerle una ampolleta incandescente, o quizás tampoco una fluorescente, le voy a poner una ampolleta LED, que es la que es más eficiente y la que consume menos, ¿ya? O bien, por ejemplo, si yo hago un sistema de riego, voy a hacer el sistema de riego con la bomba que corresponde y no voy a poner una bomba al doble de grande netamente porque quise tener una bomba más grande que va a consumir más energía, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de acciones son las que están orientadas al ahorro y a la eficiencia energética. Y por supuesto, el uso de la energía renovable, que es en lo que vamos a avanzar ahora. ¿Qué entendemos por energía renovable? Bueno, primero tenemos que hablar de lo que son las energías no renovables, ¿cierto? Que son todas estas energías que a medida que las usamos se van desgastando, ¿ya? El concepto renovable y no renovable no necesariamente tiene que ver con contaminante o no contaminante. Coinciden mucho, pero no son exactamente lo mismo. En el caso de ser renovable se refiere netamente a si es que la fuente de energía es o no finita, si es que se nos va a acabar o no por estar usando, ¿ya? En el caso de las no renovables, ¿cierto? Son básicamente las que están basadas, valga la redundancia, en combustibles fósiles,
¿cierto? Como son el carbón, el gas natural, el petróleo e incluso las nucleares, que a pesar de que lo que utilizan de material es muy poco, en algún momento se podría acabar. ¿Ya? Entre las plantas, ya viendo el hecho de la tecnología, ¿cierto? De las no renovables, están las centrales de carbón, las centrales de diésel, de petróleo, las de gas natural, están las de ciclo combinado de gas natural, que probablemente son las más limpias, entre comillas, dentro de las no renovables, y están las centrales nucleares, que también son, entre comillas, limpias porque no emiten CO2, ¿ya? Pero el problema es que estamos trabajando con radioactividad y eso es peligroso y los residuos radioactivos también son complejos de tratar. Nosotros como país sísmico se descartó hace algunos años, de hecho después de Fukushima, si es que mal no recuerdo, el hecho de en algún futuro tener centrales nucleares en nuestro país. Entonces, llegamos a la energía renovable, ¿cierto? Que es las que nos interesan. Son todas las que nosotros no vamos a agotar por estar utilizando, ¿cierto? Es verdad, el sol en algún momento se va a apagar, ¿cierto? Pero para cuando el sol se apague, nosotros ya nos vamos a ver extintos hace mucho tiempo, y además no se va a apagar por el hecho de que nosotros lo estemos usando, sino que va a ser por el ciclo de vida que tienen todas las estrellas. Dentro de la energía renovable tenemos la solar, por supuesto, la hidráulica, la eólica, la geotérmica, la biomasa y la mareomotriz, ¿ya? Nosotros hablamos de convencionales y que también, o sea, hablamos de no convencionales y que también están las convencionales, que son las que se utilizan desde hace tiempo, como por ejemplo la hidráulica a gran escala, que es básicamente la central hidroeléctrica. Son energías renovables porque no gastamos el agua, ¿cierto? Pero también tienen su tema con el tema medioambiental de inundar grandes porciones de terreno. Y también dentro de las energías renovables convencionales está la biomasa, que la biomasa es básicamente, por ejemplo, la leña es biomasa, ¿ya? Pero la biomasa se entiende como energía renovable siempre y cuando tenga un buen plan de manejo. O sea, si yo estoy plantando, por ejemplo, lo que se hace en Brasil mucho, el tema del biocombustible. Si yo planto un cierto cultivo, luego genero biocombustible y ese terreno vuelvo a utilizarlo para generar para otro cultivo, perfecto, esto es una energía renovable porque no estoy agotando recursos. Ahora, el tema ético detrás es otra cosa y puede ser muy cuestionable. Y llegamos a lo que es energía renovable no convencional como tal, que son las famosas ERNC, ¿cierto? Que dentro de las cuales tenemos la eólica, por supuesto, la solar, los distintos tipos de solar que los vamos a ver en un ratito, la microhidráulica, o sea, estas hidroeléctricas pero a pequeña escala. Tenemos también la geotermia, que es aprovechar el calor de la tierra, la mareomotriz, que es esto de aprovechar las mareas, y la undimotriz, que es aprovechar los niveles del mar también, ¿ya? Que son dos tecnologías similares pero no iguales. Estas dos últimas son poco usadas en realidad por lo complejo y lo caro que son en relación a lo que generan, pero lo que hoy en día está mucho más fuerte, por supuesto, es lo eólico y el solar, y en algunos países en específico la geotérmica. Entonces, ¿qué energía usamos nosotros actualmente? A nivel mundial, las energías renovables solamente aportan un 10%, la verdad, ¿ya? A nivel mundial se quema mucho carbón, a nivel mundial se quema mucho petróleo para generar electricidad, para generar energía en general, ¿ya? Nos vamos a Chile, tenemos aquí un gráfico año a año, pero el gráfico que más me gusta es este, eh, que nos muestra una realidad bastante triste. Nuestra matriz energética en Chile es mucho más sucia hoy día que hace 20 años o hace 30 años, ¿ya? Hoy día se quema mucho más carbón, se quema mucho carbón, que hace esa cantidad de años atrás, causado primero porque hemos aumentado mucho nuestro consumo. Nuestro consumo energético es mucho más alto hoy día de lo que era hace algunos años atrás. Hoy día consumimos el doble de energía, un 100% más de energía de la que consumíamos en el año 2000, hace 20 años atrás o hace 22 años atrás, ¿ya? Es lo que tenemos acá. Y además tenemos un problema con las centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Que no se ha seguido aumentando su capacidad en general. Y por supuesto, todos sabemos la sequía que ha existido en los últimos años, que está mostrada en este gráfico, que ha causado, también por el cambio climático, tenemos menos precipitaciones, menos lluvias, menos afluentes en los ríos, y eso causa que las centrales hidroeléctricas también generen menos energía.
¿ya? Entonces, nuestra energía que originalmente era limpia, que es la energía hidroeléctrica, que no producía CO2, hoy día está generando menos, estamos quemando más carbón, y sí, las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica han crecido mucho en los últimos años. Hace 10 años eran inexistentes, hoy día ocupan un 20% de nuestra materia energética, pero aún así queda mucho, mucho por hacer. Este gráfico es muy, muy interesante, del Ministerio de Energía de noviembre, diciembre pasado, y nos muestra eso. Por lo azul es la hidroeléctrica, el gris es el carbón, este color rosa como color piel es el gas natural, acá tenemos el diésel, y la solar y la eólica son el amarilla y la verde. Esta es la parte. Ahí hay un concepto que es bien interesante. No tengo ningún gráfico acá, pero hay unos gráficos que unen esta curva de consumo energético con el PIB, con el desarrollo económico del país. Entonces, lo que dice es que no pueden ir a la par. O sea, no puede ser que a medida que tenemos desarrollo energético, desarrollo económico, vamos consumiendo más energía. En algún momento, por mucho que tengamos desarrollo económico, tenemos que hacer eficiencia energética y reducir nuestro consumo y separar esa tendencia, ¿cierto? Y eso lo hacemos ¿cómo? Con la eficiencia energética, lo que les comentaba antes. Entonces, llegamos a lo que nos convoca, ¿cierto? A lo que tiene que ver con el recurso solar, con la energía solar como tal. Por supuesto, la fuente energética de todo es el sol. De hecho, incluso el sol se toma como la madre o el padre, no sé cómo decirle, de todas las energías, la madre de todas las energías, porque en realidad todas las otras energías que también están presentes en nuestro planeta, de una u otra manera fueron causadas por la energía solar. Bueno, pero yéndonos en específico a la energía solar o al sol, comentar que el sol, ¿cierto?, es la fuente energética primaria, produce radiación solar, que son ondas electromagnéticas. Y el sol en sí no es una bola de fuego, como se suele pensar, en realidad podríamos entenderla como una central nuclear, porque dentro del sol lo que se está produciendo es fusión nuclear, no fisión como se hace en las centrales nucleares que nosotros, o que en nuestro planeta existen, sino que es una central de fusión nuclear que está convirtiendo todo el tiempo hidrógeno en helio, ¿ya? Los números del Sol son tremendos, son inimaginables, así que los dejo acá también si es que a alguien le interesa. Pero algo interesante es, por ejemplo, este punto. Dice que en el Sol, en un segundo, el Sol libera más energía que la que nosotros hemos consumido en toda nuestra historia. Por supuesto, toda no viene hacia acá, pero la cantidad de energía que el Sol genera es inconmensurable, es tremendo. También les voy a dejar acá algo de información de lo que tiene que ver con el Sol como tal, ¿cierto? Algunos datos y las distintas zonas que tiene el Sol, que no vamos a entrar, por supuesto, ahora en detalle. Bueno, una vez que el Sol emite esta energía, emite la radiación solar, la emite en lo que se llama el espectro solar, ¿ya? El espectro solar es todo el campo o el espectro, valga la redundancia, de ondas electromagnéticas en las cuales nos llega este flujo energético, este flujo luminoso, ¿ya? Entonces, aquí voy con este gráfico que es bien interesante. Muchas veces se pregunta o se hace el comentario si es que los paneles solares son capaces de captar o pueden recibir la luz infrarroja o la ultravioleta. Y sí, la verdad es que no hay tema en eso porque la clasificación de ultravioleta o de infrarroja está básicamente limitada por nuestro espectro visible, que es por la luz que nosotros podemos ver. Pero eso no significa que no haya más luz, hay mucha más luz de la que nosotros podemos ver. Esto que está acá es el espectro electromagnético completo y esta línea que está acá, esta curva, es el espectro solar, ¿ya? Es el nivel de energía que emite el Sol, o las frecuencias en las cuales emite energía el Sol. Y este como arco iris que está al centro es lo que nosotros vemos en nuestro espectro visible. Entonces, claro, hay un porcentaje importante de energía en el ultravioleta y hay un porcentaje, de hecho, muchísimo más importante del infrarrojo. Que nosotros tengamos esa limitación no significa que los paneles tengan esa limitación. Si la energía llega, el panel la va a recibir, siempre. Si vamos al concepto de radiación solar, ya empezamos a darle número a esto. ¿Ya? Comúnmente la radiación solar es lo que se conoce como el conjunto de radiación electromagnética emitidas por el Sol.
¿cierto? El Sol es una estrella que está con una temperatura media muy, muy alta de 6.000 grados Kelvin, y en su interior tiene reacciones nucleares que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía a nosotros nos llega como radiación solar, ¿ya? Se mide inicialmente en joules por segundo por metro cuadrado, pero eso se traduce en una unidad de medida que es muy importante y que la vamos a repetir bastante, que es en watt por metro cuadrado, ¿ya? Entiéndase que un watt por metro cuadrado es la potencia, como lo que hablábamos la semana pasada, un watt. Por ejemplo, ustedes pueden tener la referencia de un televisor que hasta 100 watts, o no sé, una ampolleta LED que hasta 10 watts, una ampolleta de la antigua que hasta 100 watts, ¿ya? Esto nos dice que la radiación del Sol se mide en watts, en esa misma unidad de medida, pero por cada metro cuadrado, ¿ya? Entonces, por acá tenemos un gráfico en el cual nos muestra las diferentes incidencias de radiación, pero voy a mostrar otra cosa primero, que es qué es lo que tiene que ver con la cantidad de energía que nos llega, que es la radiación incidente, ¿ya? Sobre nuestra atmósfera nos llega en torno a 1.400 watts por metro cuadrado, pero en la superficie terrestre, en un día totalmente despejado, sin humedad en el aire, digamos, recibimos en torno a 1.000 watts por metro cuadrado, ¿ya? Ese es lo que se llama la constante solar, o lo que se usa como la constante solar. También es interesante tener una noción un poco de cuánta energía es, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes piensan en un televisor que gasta 100 watts, ya, bueno, la energía que nos llega del Sol, no necesariamente la que vamos a aprovechar, la que nos llega del Sol es de 1.000 watts por cada metro cuadrado de superficie, ¿ya? Ahora, para condiciones normales de operación, comúnmente se utilizan radiaciones más bajas. ¿Por qué? Porque si pasa una nube o si tenemos humedad ambiental, ¿cierto? Cuando hay esta especie de bruma, o incluso la polución, el polvo en el aire, generan que la energía no pueda llegar de manera muy limpia. Y en esos casos podemos hablar de radiación entre los 600 y los 800 watts por metro cuadrado. Dependiendo cómo nos llegue la radiación, si es directa o pasa o de rebote, es como la clasificamos. Existen dos conceptos interesantes, que es el de radiación directa y el de radiación difusa, ¿ya? Radiación directa, como el nombre lo dice, es la radiación que nos llega, valga la redundancia, directamente del Sol, ¿cierto? Yo veo el Sol, ¿cierto? Y la energía que nos está llegando directo, el Sol directo, es la radiación directa. Pero la radiación difusa es la que viene de rebote, cuando ha rebotado o en una nube o en un objeto cercano, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como radiación difusa. Esto siempre es radiación llamada incidente, ¿ya? Es la radiación que nos está llegando en el momento. Hay otro concepto que es aún más interesante, que es el radiación global, ¿ya? La radiación global suma ambas radiaciones, o sea, contamos toda la energía que nos está llegando, tanto la directa del Sol como la de rebote, y además le damos unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que la radiación que nos llega en todo el día, tomamos la sumatoria de la radiación de todo el día, y eso se mide en watts hora por metro cuadrado por día, ¿ya? Entonces, la radiación, cuando hablamos de radiación, de intensidad de radiación, hablamos como lo que hablaríamos en la clase pasada, de potencia, ¿ya? Y la medimos en watts por metro cuadrado. Pero ya cuando hablamos de radiación global, sumamos ambas radiaciones, tanto la directa como la difusa, y le damos un tiempo. Entonces pueden ser watts hora por metro cuadrado, o watts hora por metro cuadrado, y además por día, ¿ya? Si seguimos hablando de intensidad de radiación, yo les comentaba antes que la radiación directa, ¿cierto? O la radiación plena, para no mezclar el concepto, la radiación plena, tenemos en torno a los 1.000 watts por metro cuadrado. No siempre lo obtenemos, en ocasiones incluso hay más, pero no siempre lo obtenemos. Pero ese es como nuestro peak, lo que podríamos considerar como nuestro peak de irradiancia o de radiación. 1.000 watts por cada metro cuadrado. Pero, por ejemplo, cuando está despejado, pero en ocasiones está un poco brumoso, probablemente vamos a estar en torno a los 800 watts por metro cuadrado. Si ya hay cierta nubosidad ligera, podemos estar en los 400 o en los 600 watts por metro cuadrado. Si el cielo está nublado, ¿ya? Probablemente estamos en torno a los 200 watts por metro cuadrado. Ahora, si está muy cubierto, cuando el cielo está
oscuro, probablemente es menos. De hecho, en un día de lluvia cerrado, probablemente la radiación es en torno a 60 o 80 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, con eso ya se obtiene algo que es bien interesante de entender, y es que independiente del sistema solar, independiente de los paneles, de la tecnología de los paneles que nosotros estemos usando, desde ya, si yo tengo una radiación directa, o sea, si tengo un sol directo, voy a tener X cantidad de energía. Pero si yo está, por ejemplo, lloviendo, al estar lloviendo voy a tener solamente un 6 o un 8% de esa energía que voy a estar recibiendo. No es que mi panel tenga menos capacidad de captar cuando está nublado o cuando está lloviendo, sino que la energía que me está llegando también es mucho, mucho menor. ¿Ya? Y eso debe considerarse en los dimensionamientos de los sistemas solares. Entonces, les voy a comentar un par de conceptos. ¿Ya? El primero es el concepto de radiación diaria. En el concepto de radiación diaria es toda la cantidad de energía solar medida que incide a lo largo de todo el día, entre que amanece y que oscurece, ¿cierto? En un metro cuadrado de superficie. ¿Ya? O sea, yo tomo a lo mejor en la mañana hay 1 watt por metro cuadrado, 10 watts por metro cuadrado, 100 watts por metro cuadrado, después hay 1000 watts por metro cuadrado y luego va a bajar, ¿cierto? Tomamos toda esa acumulación de energía y llegamos al concepto de radiación diaria. ¿Ya? El concepto de radiación diaria, comúnmente también cambiamos la unidad de medida. Ya no trabajamos en watt hora, sino que trabajamos en kilowatts hora, para hacerlo más cómodo. En vez de decir, eh, no sé, 8000 watts, es más fácil decir 8 kilowatts. ¿Ya? Entonces, en este caso, la radiación diaria, toda la radiación que llega a un metro cuadrado en un día, se lee como tanta radiación, tanto kilowatt hora por metro cuadrado por día. Esa es la unidad con la que se mide. Ahora, un concepto que es un poquito más enredado es el de hora solar peak. Lo que yo les comentaba antes, que el medir la radiación hora a hora es súper complejo, porque si yo quiero estimar, no sé, yo tengo un panel de 100 watts y quiero saber cuánta energía me va a generar ese panel, es súper complejo estar diciendo, ok, voy a estar 5 minutos con tal radiación, después 5 minutos más con tal radiación. Es súper difícil. ¿Ya? Entonces, es más fácil con el concepto de hora solar peak. ¿Ya? O también se le llama esto radiación efectiva. Y en base a esto, lo que se hace es asumir que la radiación es constante a 1000 watts por metro cuadrado. ¿Ya? O sea, yo sé que la radiación es variable, y a lo mejor tengo 15 horas de radiación variable o 12 horas de radiación variable. Entonces yo voy a decir, ok, no tengo radiación variable, tengo una radiación constante, pero que lo que modifico son la cantidad de horas. En este concepto, en vez de decir que tengo 15 horas o 12 horas con radiación variable, voy a decir, ok, tengo solamente 8 horas, pero son 8 horas con radiación plena, con 1000 watts por metro cuadrado. Entonces yo la asumo como horas. Esa es la gracia de este concepto. Entonces aquí el dimensionamiento se hace sencillo, porque yo tengo un panel de 100 watts, de 100 watts, perdón, de potencia, y voy a decir inmediatamente, ok, si este panel está expuesto a una radiación plena de 8 kilowatts o de 8 horas, o sea, tuve una radiación de 8 kilowatt hora por metro cuadrado día, esa es la radiación que yo sé que tengo, ¿ya? La que me está diciendo este ejemplo. La radiación que hay es de 8 kilowatt hora por metro cuadrado por día, falta el día ahí. Yo sé eso, entonces pongo un panel de 100 watts y voy a asumir que en realidad tuve 8 horas a 1000 watts por metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Yo sé que los paneles están calibrados a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces voy a decir, ok, el panel me generó 8 horas de funcionamiento nominal. Entonces el panel es de 100 watts, en realidad generó 800 watts en el día. ¿Ya? ¿Se entiende? Eh, o sea que en vez de ya hablar de radiación, estoy hablando de tiempo a radiación plena. Esa es la gracia de este concepto y lo hace mucho más amigable. Es un concepto que es un poco difícil de digerir al comienzo, pero luego se hace mucho más amigable el entender la cantidad de energía que estamos recibiendo, porque se pueden hacer de manera sencilla ejercicios como el que yo les estoy comentando, que es bastante rápido, digamos, y bastante fácil de hacer y de calcular.
Entonces, los dos conceptos que le comentaba, el de radiación diaria, que hablamos de la acumulación de energía en el día, y luego tomo esa acumulación y no la sumo como hora a hora, sino que considero una radiación total, pero en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Si vemos un mapa, bueno, ahora les voy a mostrar el mapa que pasé delante. Si vemos un mapa, por ejemplo, acá tenemos la acumulación de energía, tanto diaria, promedio, como anual. ¿Ya? Entonces nos dice, acá las zonas más rojas, más fuertes, nos dice que está entre los 7 y los 7,4 kilowatt hora por metro cuadrado día, lo cual en el año son 2.500, 2.700 kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Ya? Si comparamos nuestro país con otros países, que es lo que les voy a mostrar en esta radiación, es interesante porque el nivel de radiación que nosotros tenemos es bastante alto en relación a otros lugares donde la energía solar es muy, muy utilizada. Por ejemplo, en Europa, los que fueron en un comienzo los precursores de la energía solar fue Alemania, ¿ya? Y el nivel de radiación de Alemania es bastante bajo, es lo que probablemente nosotros veríamos en el sur, en la zona austral de nuestro país, no sé, en Aysén o incluso en Magallanes. Ese es el nivel de radiación que tiene en Alemania. Y, por ejemplo, lo que en Europa es la panacea de la energía solar, que es España, ¿ya? Que son los países más beneficiados en cuanto a la energía solar de Europa, es el país más beneficiado junto con Portugal, pero España también es líder en cuanto al desarrollo de energía solar, es la radiación que nosotros tenemos en la zona central de Chile, no es más que eso. Y nuestra zona central ya es buenísima, y nuestra zona norte es pero tremenda, ¿ya? Y la zona sur o centro-sur también está muy similar a lo que es España, ¿ya? Con radiaciones, podemos ver acá el amarillo, con radiaciones en torno a los 4,5 kilowatt hora por metro cuadrado, diario, al día. ¿Ya? Y bueno, acá lo vemos a nivel continental. Si lo vemos a nivel de Chile, este gráfico nos muestra la radiación en el periodo entero, digamos, a lo largo de todo el año. Y nos saca un promedio de la radiación diaria que tenemos a lo largo de todo el año. O sea, tomamos todos los días del año y sacamos el promedio de radiación. Y nos dice que la media, por ejemplo, acá en la zona central, el punto que está marcado es tal. En el punto que está marcado, y que es el verde, ¿cierto? Tenemos en torno a 5 kilowatt hora por metro cuadrado día. Esa es la radiación que recibimos en promedio cada día. En el norte probablemente estamos en torno a los 7, y en la zona sur estamos en torno a los 4 aproximadamente, o 3,5, 4. Ahora, si vemos el verano, si vemos por ejemplo enero, la radiación que tenemos en la zona central y centro-sur, la que hay en la zona central y la que tenemos también en la zona centro-sur, e incluso también en la zona sur, es muy, muy cercana a la radiación del norte. Cuando la radiación en nuestra zona centro-sur y sur baja, es en el invierno, que ahí es donde tenemos radiaciones muy, muy bajitas, en torno a 1 o 2 kilowatt hora por metro cuadrado día, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos definir con esto? Por ejemplo, si nosotros en verano necesitamos regar, la verdad es que en la zona sur o en la zona centro-sur tenemos niveles de radiación buenísimos para regar. Súper buenos, de hecho, buenísimos a nivel mundial. Lo que sí, cuando tenemos poca radiación o cuando tenemos más baja radiación, es por supuesto en el invierno. Entonces, cuando hacemos sistemas que queremos que funcionen en verano y en invierno, es cuando debemos tener mucho cuidado con que la radiación en específico del invierno sea suficiente para abastecer todo el sistema que queremos, ¿cierto? Pero en cuanto al verano, por ejemplo, no vamos a tener nada que enviar la zona norte del país, ¿ya? Yo sé que acá en el curso tenemos las personas que asisten, ¿cierto? En general, somos todos del sur, ¿cierto? Por lo menos yo soy de la zona centro-sur, y cuando la mayoría de ustedes, los alumnos, son de octavo, de la octava, novena, décima, incluso ahí se me parece que teníamos a alguien por ahí, ¿ya? Así que se ven representados en cuanto a la radiación acá, ¿ya? Bueno, acá este gráfico no lo vamos a tomar mucho, pero es en base a la radiación diaria, ¿ya? Nos va mostrando cuáles son los niveles de radiación diaria de un día de enero, por ejemplo, que también son datos de Talca, y cuáles son los datos de radiación diaria, hora a hora, en un día de julio. Bueno, la diferencia es evidente, ¿cierto? Es mucha, mucha la diferencia de energía que nos está llegando. Ahora, en cuanto a la estacionalidad de la energía, esto se hace bien interesante, porque hay un concepto que se llama la evapotranspiración. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero la evapotranspiración
se refiere a la pérdida de agua o la pérdida de humedad que tiene la Tierra, ¿ya? Y me refiero al suelo en específico, no al planeta, sino que al suelo. Entonces, a vez que hay más evapotranspiración, yo requiero mayor riego, ¿cierto? Porque la Tierra está perdiendo más agua, necesito regarla más. Bueno, la radiación, por supuesto, la curva de la radiación es muy similar a la curva de la evapotranspiración. Eso significa que cuando yo necesito más energía para bombear, es cuando tengo más energía disponible del sol. Y eso es lo que hace tan interesante la utilización de la energía solar en riego, ¿ya? Y en todo lo que es agro. En la zona centro-sur, o en la zona centro-sur, donde estamos en Talca, tenemos 4 veces o incluso casi 5 veces más energía en verano que en invierno. Entonces, si yo tengo un sistema de regadío, un sistema de bombeo, ideal, perfecto. Ahora, si tengo un sistema aislado con batería y quiero alimentar mi casa, tengo que tener cuidado, porque en realidad esta radiación, esta cantidad de energía que me llega en junio, que es muy, muy poca, debe ser capaz de alimentar todos mis consumos. Y en todo este tiempo me va a sobrar energía, ¿ya? Ahora, hablamos de la radiación desde el punto de vista energético, ¿cierto? De cómo nos llega desde el punto de vista energético, de cómo comprender. Otra cosa es la disponibilidad de la radiación solar en base a la posición del Sol, que es bien interesante también. Todos sabemos, todos entendemos acá, ¿cierto? Que lo que se mueve es la Tierra no es plana, la Tierra es esférica, ¿cierto? Y se está moviendo alrededor del Sol. Pero para nuestro efecto, para hacerlo más sencillo, lo que decimos es que el Sol se mueve en el horizonte, ¿cierto? El Sol sale cada día por el oriente y se esconde en el poniente, y al hacer ese movimiento se va elevando en el norte, ¿ya? Porque nosotros vivimos en el hemisferio sur. Pero además, en verano e invierno la posición va variando. En verano tenemos una posición más alta del Sol, más cenital, y en invierno tenemos una posición mucho más baja, más horizontal. Incluso, bueno, desde el trópico de Antofagasta, más o menos hacia el norte, el Sol en el verano incluso cruza el cenit un poquito hacia el sur. Pero los que vivimos desde la zona centro hacia el sur, nunca vemos el sol, perdón, circular por el lado sur del cielo, sino que siempre lo vemos circular por el lado norte. Y es por eso que siempre los paneles se orientan al norte. Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Esto se ve causado eh, principalmente por el concepto de declinación solar, ¿ya? La declinación solar es el ángulo que tenemos entre la eclíptica del Sol, que es como el punto, es como la línea imaginaria por la cual se debería mover el Sol, y el plano ecuatorial celeste, o sea, el ecuador del cielo, por decirlo de una manera, ¿ya? Entonces, como la Tierra está girando alrededor del Sol y está inclinada, va a haber un momento del año en el que vamos a estar inclinados a favor del Sol, por decirlo de una manera, y va a haber un momento del año en el que vamos a estar inclinados en desfavor del Sol, ¿ya? O sea, vamos a estar más alejados, ¿ya? Entonces, tenemos puntos extremos que son los solsticios. Tanto el 21 de diciembre como el 21 de junio son los puntos extremos. En nuestro caso, en el hemisferio sur, el solsticio de verano, ¿cierto? El 21 de diciembre, es el punto en el cual el Sol alcanza el punto más alto, y el solsticio de invierno es en junio, el 21 de junio, y es el punto en el cual el Sol alcanza el punto más bajo, porque nosotros también estamos en el punto más escondido, por decirlo de una manera, ¿ya? Entonces el ángulo se cruza. Y los puntos medios son los equinoccios, que son el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Estamos ya cerquita del equinoccio de otoño, que viene ahora en un par de semanas más. Bueno, en base a la posición que nosotros estemos en nuestra latitud, es el ángulo en el cual vamos a recibir la radiación solar, ¿cierto? En el polo norte verían que el Sol simplemente gira, en el Ecuador van a ver que el Sol se va hacia el sur y hacia el norte, pero nosotros que vivimos en latitudes medias, vamos a ver que el Sol siempre está inclinado y está subiendo y bajando en el horizonte dependiendo la fecha del año en la cual estemos, ¿ya? Y aquí nos aparecen dos conceptos que son bien interesantes, que es la altura, el ángulo de altura y el azimut solar, ¿ya? ¿A qué se refieren estos dos conceptos? El azimut solar es el ángulo que tiene el Sol
o que eventualmente puede tener nuestro panel, también se utiliza para eso, pero el azimut es el ángulo que tiene el Sol en relación al norte, ¿ya? Entendiendo que el azimut 0 grados azimut, es el norte preciso, ¿ya? Entonces, si estamos hacia el oeste, hacia la playa, tenemos grados positivos, y si estamos hacia el este, o hacia el oriente, tenemos grados negativos. Y por supuesto el sur son 180 grados o menos 180 grados. La posición ideal para orientar nuestros paneles siempre va a ser 0 grados azimut, o sea, mirando hacia el norte siempre. Además, tenemos el ángulo de elevación, que es si miráramos en el horizonte, cuánto es lo que el Sol se eleva en el cielo, ¿ya? Y va variando desde el 0 grado azimut, que es si es que está a ras, ¿cierto? Y si está totalmente horizontal, hasta los 90 grados azimut, es donde estaría cuando está totalmente perpendicular, ¿ya? Eso en nuestro país, por ejemplo, en Antofagasta, se produce en el trópico, claro, en el trópico, se produce el 21 de diciembre. En nuestro caso, nosotros no lo llegamos a ver, ¿no? El Sol nunca llega a estar a los 90 grados de elevación. Entonces, hay una forma de calcular la altura mínima y máxima del Sol en nuestro cielo, y para ello necesitamos la latitud, ¿ya? Para la altura mínima, tomamos los 90 grados, o sea, el ángulo recto, ¿cierto? Restamos la latitud donde nosotros vivimos, por ejemplo, yo en Talca estoy en el grado 35. A lo mejor alguien que está en Temuco está como en el 37, 38. Alguien que está en Osorno está como en el grado 40 aproximadamente, ¿ya? De latitud. Entonces, a los 90 grados le restamos nuestra latitud, y además en la altura mínima le restamos también la declinación solar, que es una constante de 23.45 grados. Y la altura máxima es al revés. También tomamos los 90 grados, restamos nuestra latitud, pero ahora sumamos la declinación solar. Entonces esto nos da algo como esto. En Arica, por ejemplo, que la latitud media es de 18.5 grados de latitud sur, tenemos una altura mínima del Sol, o sea, el punto más bajo que alcanza el Sol en junio, de 48 grados de elevación, y en verano de 94 grados. Y por ejemplo en Puerto Montt, que la latitud es de 41 grados, tenemos una altura mínima del Sol de 25 grados, o sea, ya ahí se eleva muchísimo menos, y una altitud máxima de 71, 72 aproximadamente grados de elevación. Entonces, en base a donde nosotros vivamos es la elevación que va a tomar el Sol. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque en base a estos números, nosotros vamos a saber cuánto inclinar nuestro panel. Vamos a saber si es que el panel tiene que ir horizontal, vertical al norte, o bien una latitud o una inclinación media, ¿cierto? En base a esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que el panel esté perpendicular al Sol, ¿ya? Entonces, y además que esté perpendicular al Sol la mayor parte del tiempo. Para eso debemos decidir la fecha del año en la cual nosotros queremos que esto sea así, ¿ya? Existen algunos gráficos como este, también este Talca en este caso, que nos muestra lo que se conoce como la trayectoria solar, ¿ya? El gráfico muestra la posición en grados, tanto azimut como de elevación, la posición del Sol durante todo el año, ¿ya? En un solo gráfico. Y además durante todo el día. Entonces nos muestra el solsticio de invierno, que es la primera curva, el número 1, ¿cierto? Acá aparece el 22 de junio, y el punto 7 es el solsticio de verano, ¿cierto? El 22 de diciembre. Esa es la trayectoria además más larga, ¿ya? Que es el día más largo del año, y es el punto en el cual el Sol también está más alto, ¿ya? En el solsticio de invierno es el día más corto, es el día en que el Sol está más bajo, y además tiene otro punto importante, y es que el día en el cual las sombras son más largas. Yo tengo, por ejemplo, un panel instalado acá, y la sombra que este panel va a proyectar en invierno va a ser mucho más larga. Entonces, si yo requiero poner paneles uno tras otro, debo fijarme siempre en la elevación que tiene el Sol en esta fecha, para estimar a qué distancia poner una corrida de paneles de la otra, ¿ya? Entonces nos dice este gráfico que este recorrido es el que hace el Sol en 22 de junio, después
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Cierto? Se va repitiendo. Entonces también nos dice que, por ejemplo, el 20 de abril, que es la línea número 3, es el mismo recorrido que hace el Sol el 23 de agosto. Es lo que está registrado. Y además nos está mostrando hora a hora dónde está el Sol. Entonces, en esto es re fácil. Yo aquí podría decir dónde, en qué elevación está el Sol en este momento. ¿Por qué? Porque estamos hoy día es 2 de marzo, ¿cierto? La fecha más cercana es entre el 5 y el 4, ¿ya? O sea, en esta franja se está moviendo el Sol ahora. Y son las 3:50, las 15:50, las 4 de la tarde aproximadamente. O sea, que yo aquí puedo decir, en el lápiz, que a las 4 de la tarde nosotros estamos desfasados 1 hora, así que va a ser aquí. Vamos a subir que son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, entre el 4 y el 5, acá. Acá es donde está el Sol en este momento. O sea, yo puedo decir con toda seguridad que en Talca, en este momento, el Sol está a 60 grados azimut aproximadamente, se me chocó la línea, a 60 grados azimut, y tiene una elevación de 45 grados en el horizonte, ¿ya? Entonces, si yo quisiera que el Sol incidiera directamente en mi panel, el Sol debería apuntar a esa elevación, ¿cierto? Elevarlo 45 grados y inclinar y desfasarlo del norte 60 grados hacia el poniente. Este es el poniente, los 90 grados. Y este es el oriente, los menos 90 grados. Y este es el norte, los 0 grados así. ¿Se entiende? Coméntenme ahí por el chat o también me comentan hablando si tienen alguna duda o cualquier comentario sobre. Voy a dejar acá una forma fácil de una ayuda de memoria, ¿ya? Que es la inclinación ideal. ¿Ya? Si nosotros queremos optimizar nuestro sistema para el verano, debemos restar 10 grados a nuestra latitud. Y si queremos tener la posición ideal para el invierno, debemos sumar 10 grados a nuestra latitud, ¿ya? Ahora, si quisiéramos un promedio, una media de nuestro, ¿cómo se llama? Del año. O sea, si queremos apuntar al punto medio del año, tendríamos que usar la inclinación de nuestra latitud. Si nosotros vivimos a 40 grados latitud sur, por ejemplo en Osorno, hay que inclinar el panel a 40 grados. Si yo quiero en Osorno privilegiar el verano, debo ponerlo a 30 grados, o sea, mis 40 grados menos 10 grados. Y si lo quiero optimizar para el verano, para el invierno, debo sumar esos 10 grados, y van a ser 50 grados de inclinación, ¿ya? Esa es la inclinación que va a tener el panel. En Talca, por ejemplo, si quiero optimizar el panel para el invierno, hay que ponerlo a 45 grados. Si quiero optimizarlo para el verano, tengo que ponerlo a 25 grados, ¿ya? Y el criterio de si yo quiero optimizarlo para verano e invierno, por supuesto, es la función que el sistema va a tener. Si yo tengo un sistema de riego, que lo voy a usar en verano, cuando se necesita regar, por supuesto voy a poner los paneles pensando en el verano. Pero si yo tengo un sistema con baterías que alimenta mi casa, probablemente tengo que pensar para la peor de las condiciones, que es el invierno, porque en verano me va a sobrar energía, da lo mismo que el panel no esté óptimo. Pero en invierno es cuando van a estar las peores condiciones, y es para eso que tengo que optimizarlo. Un pequeño resumen de lo que hemos conversado. El sol o la radiación solar o la energía solar viene del sol, ¿cierto? Se toma como radiación solar, es una fuente energética renovable, se transmite a través de ondas electromagnéticas, tenemos el concepto de luz visible, el UV y el infrarrojo, tenemos una constante solar de 1000 watts por metro cuadrado aproximadamente, que se usa para calibrar los paneles también, eso es muy importante. Tenemos una variable de radiación dependiendo la hora donde vivamos, dependiendo de la ubicación, la estación del año, nuestra latitud geográfica. Y tenemos conceptos como la radiación directa o la radiación difusa, pero lo que nos interesa, ¿cierto?, es la suma de ambas, que es la radiación global. Si hablamos de intensidad de radiación, o sea, la radiación que recibimos en el momento, hablamos de watts por metro cuadrado, y si hablamos de radiación global, o sea, la energía que recibimos en total en un sector, sumando la directa y la difusa, en un periodo de tiempo, siempre hablamos en kilowatt hora por metro cuadrado, y si es diaria, son kilowatt
hora por metro cuadrado por día. ¿Ya? ¿Algún comentario hasta ahí? Vamos a pasar a lo que ya tiene que ver desde el punto de vista tecnológico, a las aplicaciones de la energía solar. Ya vimos lo que es el recurso solar, la fuente de energía. Ahora tenemos que ver qué hacemos con ella. ¿Para qué utilizamos la energía solar que nos está llegando? Nosotros con energía solar podemos, la verdad, generar la cantidad de energía que se quiera, porque hay posibilidad de toda escala, ¿ya? De tener aplicaciones pequeñas hasta, por ejemplo, tener plantas como la que aparece acá en esta imagen. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de aplicación, ya tenemos la energía solar, ya tenemos el recurso. ¿Qué es lo que hacemos con ella? Tenemos dos grandes objetivos, y además, con esos dos objetivos, hay dos grandes tecnologías que nos están ayudando. Primero, las orientadas a la generación de electricidad, que por supuesto están acá los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Son todas tecnologías que están optimizadas para que a la vez que reciben radiación solar, reciben fotones o reciben esta onda electromagnética, producen un flujo eléctrico, producen electricidad. Transforman energía lumínica en energía eléctrica. Eso es lo que hacen los paneles fotovoltaicos. Eso por un lado, la generación eléctrica o de electricidad. Por otro lado, tenemos la generación de calor, que lo que hacemos es con esta misma radiación, con esta misma luz, concentrar esa energía y generar calor, ¿ya? Ahora, bueno, lo que hagamos con el calor es tema aparte, ¿cierto? Pero lo que nos dice ahí es que vamos a estar generando calor, ¿ya? Ahora, lo único que tienen en común estas dos tecnologías es el sol, porque en realidad internamente funcionan de manera totalmente diferente. Una genera un flujo eléctrico y la otra genera calor, ¿ya? Son cosas diferentes. Luego, en un gráfico un poquito más ampliado, tenemos que los dos grandes grupos, ¿cierto? La generación de electricidad y la generación de calor. Dentro de la electricidad tenemos los sistemas aislados, o sea, tenemos los sistemas fotovoltaicos que generan electricidad directamente, y dentro de ellos, por supuesto, todos los sistemas que vamos a ver, de hecho, la próxima semana en detalle. Y dentro de la generación de calor tenemos los colectores solares, por ejemplo, que son especiales para calentar agua, y con esa agua podemos calentar otro fluido, o para calentar aire, por ejemplo, cualquier proceso. Por ejemplo, alguien por ahí parece que tenía una lechería, eventualmente podríamos ayudar al proceso de pasteurización generando calor con colectores solares, ¿ya? Son tecnologías totalmente diferentes. Ahora, hay una tecnología que está en el punto medio, que son las plantas termosolares. Estas plantas termosolares son a gran escala, no tienen utilización a pequeña escala. Y lo que hacen es generar calor por la radiación solar. Pero una vez que tienen ese calor captado, con el calor generan electricidad, como por ejemplo moviendo turbinas, como funcionaría una termoeléctrica. Ustedes saben que por ejemplo una planta termoeléctrica a carbón, a diésel o a gas, lo que hace es quemar este gas o quemar este combustible y con ese calor calentar agua, evaporar agua y con ese vapor mover una turbina, y esa turbina es la que finalmente genera electricidad. Bueno, en la planta termosolar hacemos algo similar. Con el sol calentamos un fluido a altas temperaturas. Ese fluido, que no necesariamente en ese momento es agua, puede ser algún aceite que pueda calentarse a mucha mayor temperatura, ese fluido se va a un estanque, podemos acumularlo, que es un punto muy importante, y luego calienta agua, evaporamos esa agua, y con el vapor también movemos una turbina y generamos electricidad, ¿ya? Entonces, otra manera de generar electricidad con energía solar, pero desde el punto de vista de la generación calórica, ¿ya? La verdad es que a día de hoy estas tecnologías son más caras que los sistemas fotovoltaicos, son aplicables solo a gran escala, pero tienen un gran beneficio, y es que puede controlarse la generación de electricidad. En un sistema fotovoltaico, sobre todo estas grandes plantas que se instalan, ¿cierto?, para generar electricidad, la planta va a generar cuánta energía sea capaz al momento en que está recibiendo energía. Pero no tenemos, por ejemplo, baterías para ir almacenando a tan gran escala. Entonces, a medida que vamos recibiendo radiación, vamos produciendo. Y eso no necesariamente va en concordancia con que vamos necesitando energía, ¿eh? La gracia de la planta termosolar es que podemos dosificar. Yo puedo generar calor hoy día
pero genera electricidad en la noche. Y eso es muy, muy valioso de las plantas termosolares y representa un muy importante desafío muy interesante en el futuro, ¿ya? En el norte tenemos una planta solar emblemática, una planta termosolar emblemática que es Cerro Dominador. Creo no haber subido ningún material, pero si les interesa el tema, búsquenlo porque es tremenda. A nivel mundial es una planta pionera, es la más grande de Latinoamérica. Eh, y tiene un concentrador gigante, genera algo así como 120 megawatts. Y capaz que me quede corto, la verdad es que no me acuerdo del punto específico. La torre es de casi 300 metros de altura, es gigante, es del tamaño de la Torre Eiffel, esta torre. Así es que, y tiene una serie de espejos que están concentrando la radiación en ese punto central, ¿ya? Ese es el aprovechamiento de la energía solar térmica a gran escala. A pequeña escala tenemos los captadores o los calentadores de agua, ¿ya? Que en este caso que muestro captadores compactos, hay algunos mucho más grandes que estos, pero los que muestro los captadores compactos. Tenemos dos tecnologías bien interesantes, que son las de tubo al vacío, que es la más eficiente, y tenemos la de colectores planos, que tienen algo menos de eficiencia, pero que nos ofrecen mayor estabilidad y en algunos casos mayor seguridad en cuanto al funcionamiento, ¿ya? Acá en la zona central los colectores de tubo al vacío son un poquito demasiado calentadores de agua, así que probablemente lo que más se utiliza son los colectores planos, pero en el sur de nuestro país los colectores de tubo al vacío son muy, muy interesantes, ¿ya? Eso es lo Yo que tengo tiene que ver, uno de, perdón, yo tengo uno de tubo al vacío. un colector de tubo. Sí, En qué parte vive usted? los muermos, pero al campo, Ya. tambor ¿Y qué bajo. tal? Chuta, ¿Y qué tal el funcionamiento del colector de tubo al vacío? Sí, muy bueno. En tiempo de verano llega a 99 grados. ¿Eh? Muy bueno. Pero en invierno baja a 25. Hay que auxiliarlo con corriente convencional. Claro, de todas maneras tiene un beneficio interesante porque eh, a lo mejor, por ejemplo, usted dice en invierno tiene 25 grados y 25 grados es poca temperatura para una ducha, ¿cierto? Se siente fría. Pero el agua de la red en esa misma fecha a lo mejor sale a 5 grados, con suerte. Entonces ya tiene un delta de temperatura que el equipo le está aportando. Entonces son bien, bien interesantes por eso este tipo de colectores. Qué bueno que tenga ahí buena experiencia con el colector. Ya, entonces, eso es lo que tiene que ver con la tecnología solar térmica. Y ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con la energía solar fotovoltaica, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, que es la generación de electricidad a toda escala con paneles solares, ¿ya? Si lo vemos como concepto, la energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor, ojo con lo que les comentaba la semana pasada, denominado célula fotovoltaica, o bien mediante la deposición de metales en un sustrato denominado célula de película fina, ¿ya? La mayoría de los paneles solares están basados en semiconductores, como es el silicio, ¿ya? Bueno, acá hay un poco de historia de cómo pasó. Un dato interesante es que el efecto fotoeléctrico fue explicado inicialmente por Einstein, y de hecho es lo que le dio el premio Nobel a Einstein. Eh, Hoy día, esto está un poco desactualizado, hoy día, a día de hoy, en 2020, de hecho no a día de hoy, teníamos instalados fotovoltaicos 650 gigawatts de energía a nivel mundial en paneles fotovoltaicos, ¿vale? Es muchísimo, muchísimo. El efecto fotovoltaico, como les decía hace unos segundos, eh, es un efecto que se produce, que desciende del efecto fotoeléctrico, ¿ya? Que es la circulación de energía en un material cuando es expuesto a la luz o a la radiación solar. Y en el caso del efecto fotovoltaico en específico, ha dado, por ejemplo, en este material, en el silicio, ¿ya? Que es el más utilizado para las plantas solares. ¿Por qué? Porque aprovecha este beneficio de ser un semiconductor y estar afectado por el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico tiene su explicación desde el punto de vista químico que no vamos a entrar en detalle, pero comentarles que en un panel solar, si nosotros cortáramos el panel solar de lado, de hecho este esquema es el mejor,
el efecto fotovoltaico, nosotros recibimos la radiación en forma de fotones, ¿cierto? Que es la forma en que nos llega la radiación solar, nos llega a la parte negativa del panel, que es la parte superior, donde nos llega la energía, y a medida que estos fotones van adentrándose en el panel, en esta pequeña capa, van empezando a moverse electrones desde este punto a este punto, y empezamos a tener un flujo de energía, ¿ya? Tenemos una carga positiva acá y tenemos una carga negativa acá. Entonces, así como tenemos esas cargas, estos empiezan a liberar electrones, que ya tenían antes carga positiva, empiezan a liberar electrones y empieza a circular. Y se nos produce una diferencia de potencia, ¿ya? En este momento, lo que hace el efecto fotovoltaico es que transforma la energía. No es que la energía se esté creando aquí adentro, sino que se está transformando. Y transforma la energía lumínica, los fotones, la radiación solar, en energía eléctrica, que es un flujo de electrones. Pero que es un flujo de electrones ordenado, ¿ya? En el silicio, de origen, digamos, el silicio de origen, el efecto fotovoltaico se produce, pero no es ordenado, no hay un flujo continuo, hay saltos de electrones dentro del silicio, pero no hay un flujo ordenado. Los paneles solares, la gracia es que el silicio está purificado, y en algunos casos está ordenado a todas sus moléculas, para que este flujo de electrones sea ordenado, ¿ya? Y en base a eso están las distintas tecnologías fotovoltaicas, ¿ya? Las tecnologías más utilizadas actualmente son las tecnologías de estructura cristalina. ¿Qué significa esto? Que lo que se hace a nivel industrial, se toman las moléculas de silicio y se ordenan, ¿ya? Entonces, a la vez, y además se dopan, se le pone una carga de boro y de fósforo, ¿ya? Entonces, a la vez que vamos recibiendo radiación, este flujo de electrones es ordenado y es en un sentido, ¿ya? Gracias a que estas células están ordenadas. Existen algunos paneles también, una tecnología que es la estructura amorfa, que no está tan ordenado, pero en la estructura amorfa las eficiencias son mucho más bajas, ¿ya? Si nos vamos a los paneles solares que existen en el mercado actualmente, el grupo de los cristalinos son los que son más convenientes, digamos, porque son el estándar. Los de silicio amorfo, por ejemplo, es lo que vemos en estos farolcitos que se instalan en el jardín, una cosa así, son paneles muy poco eficientes y de poca vida útil. Pero los que son interesantes ya para trabajar son los de silicio cristalino. Y dentro de ellos tenemos los monocristalinos y los policristalinos, ¿ya? Su diferencia es por el método de fabricación. El monocristalino suele ser más eficiente que el policristalino, ¿ya? El monocristalino es el más eficiente de todo y es súper fácil identificarlo porque comúnmente vemos unos cuadraditos, unos rombos blancos en los paneles, ¿ya? ¿Por qué vemos eso? Porque para fabricarlos se hacen unos cilindros, que están acá en la foto, son unos cilindros en los cuales el silicio se ordena, y luego, cual mortadela, se va cortando láminas muy, muy delgaditas, entre 0,2 y 0,3 milímetros, y esas láminas son finalmente la celda solar, o la célula solar, ¿sí? Y para ordenarlas, comúnmente se le van cortando los bordes, ¿cierto? Y nos queda este cuadrado imperfecto, ¿cierto? Sin bordes. Por eso, al mirar el panel de lejos, reconocemos estos círculos o estos rombos blancos. Además, el panel monocristalino comúnmente suelen tener un color bastante oscuro y un color bastante uniforme. Suelen ser como azul oscuro y más o menos planos, o negro oscuro, o no, negro, bastante, no. Y un color bastante plano, ¿ya? Versus que el panel policristalino tiene un método de fabricación un poquito más sencillo, y eso hace que las células de fotovoltaicas que ya están ordenadas queden con distintas orientaciones, y por eso no se ve un color uniforme. Comúnmente son un poquito más azulados, y además de tener un color más azulado, tienen una celda cuadrada siempre, y tienen como distintos colores, parecen como una piedra con distintas formas, ¿ya? Esos son los paneles policristalinos, que tienen una eficiencia un poquito más baja que los monocristalinos. Ahora, ojo con el tema de las eficiencias, ¿ya? Porque la eficiencia no necesariamente tiene que ver con que el panel genere menos. Por ejemplo,
Si yo me compro un panel solar de 100 watts policristalino y me compro un panel de 100 watts monocristalino, ambos van a generar 100 watts. Entonces, ¿a qué se debe la diferencia de eficiencia? La diferencia de eficiencia es que probablemente el panel policristalino va a ser un poco más grande, porque va a requerir más espacio para captar la misma energía que el panel monocristalino. Y además, probablemente el policristalino va a ser un poquito más barato por su método de fabricación. La otra tecnología es la de silicio amorfo, ¿cierto? La de capa delgada, pero que en este caso no cumple, digamos, con el estándar, y lo que es estándar actualmente son las tecnologías cristalinas, tanto la monocristalina como la policristalina, ¿ya? Esos son los paneles más utilizados hoy en día, y bueno, en la otra clase, capaz que empezamos a mostrar algo ahora, yo les muestro unas placas de paneles, y de hecho son monocristalinos o policristalinos, de amorfo o nada, ¿ya? Hay algunas otras tecnologías interesantes que han estado apareciendo últimamente, que si las ven por ahí a esto se refieren. Por ejemplo, muchos de los paneles que vemos actualmente dicen mono-PERC, ¿ya? Mono-PERC significa que es un panel monocristalino y además tiene la tecnología PERC. Que la tecnología PERC es una celda inferior o trasera que es pasiva y emite energía. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte inferior de la celda, ¿ya? Tenemos esta celda fotovoltaica que está creada, ¿cierto?, por un corte de esta mortadela que les decía yo. En la parte inferior se le pone una capa reflectiva, y eso hace que aumente un par de dígitos porcentuales su eficiencia, porque hay una cierta cantidad de energía que pasa a la celda, ¿ya? Entonces, en el caso de estos paneles, los PERC, esa energía rebota en ese punto y vuelve al interior de la celda, ¿ya? Es reflejada. Entonces, los fotones no logran pasar la celda y deben devolverse, y por ende entregan más energía a nuestra celda. Y podemos llegar incluso hoy en día a eficiencia sobre el 23% de energía, que es muchísimo. A lo mejor podemos tomar el 23% de energía como un número pequeño, pero pensemos que un monocristalino normal estaba en eficiencias del 16%, y con mono-PERC podemos llegar a eficiencias del 23%. Yo delante, un poco de agua porque estaba un poco apurado, yo delante les comentaba que la constante de radiación es de 1000 watts por metro cuadrado, ¿ya? Esa es la que nosotros asumimos como constante de radiación. Entonces, con estos datos que yo les estoy dando acá ahora, ya se puede tener cierta relación o cierta información de cuánta energía generan los paneles. Por ejemplo, un metro cuadrado de panel monocristalino convencional, sabemos que el panel monocristalino convencional está en 16%. Entonces, el 16% de 1000 watts por metro cuadrado son 160 watts. Entonces, un metro cuadrado de este panel a radiación plena me va a generar 160 watts. Versus que un metro cuadrado de este panel del mono-PERC me va a generar 236 watts. ¿Se entiende el por qué? O sea, porque tenemos una mayor eficiencia, en el mismo espacio podemos aprovechar más energía. El panel es capaz de convertir el 23,6% de la energía que le llega, de la energía lumínica, en energía eléctrica. O sea, si le llegaron 1000 watts por metro cuadrado, va a generar 236, o sea, el 23,6% de esa energía es energía eléctrica, en un flujo eléctrico. Otra tecnología importante que tenemos actualmente son los paneles bifaciales, ¿ya? El panel bifacial es básicamente un panel que no tiene una cara posterior opaca, sino que tiene doble vidrio, ¿ya? Entonces, ambas capas, ambos lados de la celda están recibiendo energía. Y con ello conseguimos que la energía que rebota en el entorno pueda ser aprovechada. Se pueden lograr hasta un 20 o incluso un 30% más de energía, por ejemplo, en paneles monofaciales tradicionales, ¿ya? Pero eso siempre y cuando el entorno nos ayude, ¿ya? Por ejemplo, esto es un entorno convencional que no ayuda mucho. Por ejemplo, este entorno probablemente va a subir un 10%,
¿Por qué? Porque el piso es café, ¿cierto? No rebota mucho la energía en él. Hay algunos trabajos que se llaman de albedo, se le llama albedo al entorno reflectivo. Entonces, lo que se hace en plantas como esta, se tira cuarzo o se tira algún material blanco en el piso para que la reflectividad del piso sea mayor y cierta cantidad de energía rebote acá y vuelva como radiación difusa a los paneles, a la parte trasera de los paneles y esta puedan aprovechar. ¿Ya? Ahora, este tipo de tecnologías, por ejemplo, no tiene sentido en un techo, ¿ya? Porque si yo pongo, bueno, si el panel está levantado, sí, pero si yo tengo un techo con cierta inclinación y pongo los paneles coplanares, como se llama, que es cuando pongo el panel, por ejemplo, este es el techo y este es mi panel y el panel va en la misma dirección, ¿cierto? No tiene sentido porque no va a haber un lugar donde esa radiación rebote. Ahora, si tengo un techo prácticamente plano y pongo el panel inclinado, claro, ahí tengo un punto de rebote y los paneles bifaciales son una interesante opción, ¿ya? Entonces, la lógica del panel bifacial es que en vez de tener una capa trasera, tenemos un doble vidrio para encapsular las celdas, ¿ya? Eso nos garantiza un mayor rendimiento. Otra tecnología que es interesante es la multibusbar, ¿ya? Los busbars, si ustedes tienen un panel cerca que puedan mirar, son unas pequeñas latitas que van sobre las celdas, ¿ya? Y que van uniendo las celdas. De hecho, esas latitas son los cables conductores del panel y son las que van conectando una celda con otra, ¿ya? La conexión es en serie, entonces la parte negativa está en la parte alta de la celda y la parte positiva está abajo y vamos conectando la parte negativa de cada panel de cada celda, perdón, con la parte positiva de cada celda. Eso es lo que hace el busbar, así se le llama a estas latitas, ¿ya? ¿A qué se refiere la tecnología del multibusbar? Es que ofrece una mejor recolección de esa energía, porque en vez de llevar como este panel que es antiguo, que llevaba dos de esas latitas, que recogían la energía de toda esta celda, lleva, no sé, 8, 10, no sé cuánto tenemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos 12 de estos conductores que reciben esa energía. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que disminuimos la distancia que la energía debe recorrer por la celda para llegar a esta latita y además reducimos la cantidad de energía que pasa por cada una de esas latitas. Y eso nos genera menores pérdidas dentro del panel. Y por ende, cuando los paneles tienen más de estas latitas, hacen que el panel sea más eficiente, ¿ya? Por eso, cada vez que vamos viendo tecnologías nuevas, comúnmente se van, por ejemplo, adicionando esta. También nos producen un beneficio en cuanto a cuando hay fallas dentro de las celdas. Porque, por ejemplo, hay unas fallas que son micro roturas o los llamados micro puntos calientes, que es cuando se daña una parte de la celda. Bueno, si en este caso se daña una parte de la celda, afecta menos a la celda cuando tenemos esta mayor cantidad de conectores que esta cantidad menor, ¿ya? Entonces, es otra de las tecnologías que se están aplicando actualmente a los paneles fotovoltaicos, ¿ya? Y la última tecnología que es muy interesante, que es la de celda dividida, ¿ya? Que lo que hace es reducir el tamaño de las celdas a la mitad literalmente, y con ello reduce la corriente que está pasando por esta busbar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este panel es lo que normalmente sería un panel de 72 celdas. Pero lo que hace el fabricante es dividir cada una de estas celdas, es dividirlas en dos, y es como crear, entre comillas, dos paneles, ¿ya? Genera un panel a un lado y otro panel al otro lado. Y tenemos un gran panel que es de 144 celdas, ¿ya? Con ello, reducimos los niveles de corriente que está pasando por cada uno de los sectores del panel y, por lo mismo, reducimos también las pérdidas de este panel, ¿ya? Solamente con este efecto de poder ir dividiendo las celdas. Eso es lo que nos permite, el dividir las celdas nos permite reducir la cantidad de corriente que está pasando. Además, también estos paneles tienen un mejor comportamiento para sombreamiento. Por ejemplo, si se sombrea un sector del panel, va a afectar solamente a ese sector del panel y no al otro.
y la eficiencia del sistema no va a bajar tanto. Siempre baja cuando tenemos sombras puntuales. Pero en este caso, con este tipo de tecnologías, no baja tanto. ¿Ya? Eso es, estimado, lo de esta presentación. Si tienen algún comentario o duda, por favor, díganmelo en este momento. Si no es así, yo creo que vamos a empezar incluso la otra diapositiva para avanzar un poquito. ¿Ya? Según Con esto, usted, sí, cuénteme. consulta, ¿qué panel solar me recomendaría a mí? En el sur, si tenemos una radiación solar de septiembre a marzo más alta, Claro. ¿cuál panel solar sería más eficiente para mí? O sea, lo más eficiente hoy día son los monoperc. ¿Ya? Los monos. Los monoperc son los que logran mayor eficiencia y además, de hecho, a eso se me olvidó mencionarlo, tienen un mejor comportamiento de pérdida. Se los voy a, bueno, se lo voy a comentar la próxima semana, se los comento al tiro. Los paneles tienen pérdidas, por ejemplo, por temperatura. A medida que el panel se va calentando, que la celda se va calentando, se vuelve menos eficiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un beneficio que tienen los monoperc es que sus pérdidas por sobretemperatura son menores. ¿Ya? Entonces, nos sirven, por ejemplo, para cuando el panel se recalienta mucho, o cuando tenemos posiciones coplanares, para que la pérdida no sea tan alta. ¿Ya? Así es que, sí, si usted quiere optimizar, digamos, eh, la eficiencia, el monoperc sería lo más recomendable. Ahora, en tamaño de panel, también va a variar de lo complejo que pueda ser o no el montaje, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, tenemos paneles monoperc de 540 o 550 watts, pero son bien, bien grandes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja sobre techo, a veces privilegia por un tema de comodidad de trabajo, de seguridad de trabajo también, utilizar paneles un poco más pequeños que sean más seguros de manejo. Entonces, eso queda Para, un poco en la duda, pero en tecnología el monoperc es lo más eficiente. sí, pero para bombeo, para regadío, porque yo lo utilizaría solamente diciembre, marzo, porque es zona más seca, digamos, más radiación más alta, hace más calor. Uh-huh. Ahí Sí, en igual mono, ese caso, la verdad es que no va a haber mucha diferencia. La única diferencia que usted va a ver es que probablemente se utiliza un panel menos eficiente, por ejemplo, un policristalino convencional de, no sé, 350 watts, es que va a necesitar más espacio para instalarlo, ¿ya? Pero no va a haber un desmedro en cuanto a la potencia. Por ejemplo, si usted necesita, por decir algo, no sé, 5 kilowatts, los mismos 5 kilowatts los va a obtener con 10 paneles de 500 watts como con 12 o 13 paneles de 350 watts o 15 paneles de 350 watts. ¿Ya? Pero si utiliza paneles de 350 watts va a necesitar más espacio. Y ahí entra un tema interesante porque a lo mejor va a gastar mucha plata en estructura, ¿cierto? Porque va a tener que poner 5 paneles más. Entonces la estructura le va a salir un 50% más cara. Entonces, ahí hay que ir compensando un poquito y viendo qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo trabajo sobre techo y tengo mucho espacio, el montaje sobre techo es barato. Entonces, a lo mejor me conviene poner un panel menos eficiente, que es más barato, y también ahorro en estructura. Pero, por ejemplo, si tengo poco espacio en el techo, pongo un panel más eficiente. O si, por ejemplo, voy a hacer un montaje en piso y la estructura de piso es cara, una estructura certificada de piso es cara, si usted quiere poner una buena estructura para el bombeo, la estructura le va a costar caro, entonces, ok, ahorrarse poner 2 paneles o 4 paneles es un costo también importante. ¿Sí? No sé si voy respondiendo su duda. sí entiendo. Perfecto. ¿Algún otro comentario o consulta? Yo creo que les voy a comentar un poco lo que vamos a ver la próxima semana, como una especie de adelanto, digamos. Eh, ya la próxima semana vemos esa presentación en específico más completa, digamos. Voy ahora, para aprovechar el tiempo que nos queda, voy a mostrarles la presentación de la próxima semana, que la verdad es como el grueso del curso, ¿ya? Por eso vamos a aprovechar el tiempo de adelantarnos.
y lo que hace es mostrar los distintos tipos de sistemas fotovoltaicos que existen y cuáles son sus beneficios. Probablemente vamos a llegar hasta este punto, ¿ya? Dentro de los sistemas fotovoltaicos y las distintas aplicaciones agropecuarias, hay distintas opciones, distintas instalaciones que se pueden hacer, ¿ya? Está el sistema más sencillo o el más básico, que es el sistema off-grid. En un sistema off-grid, lo que hacemos es tener un panel, cargar baterías, y luego de esas baterías obtener nuestro consumo, ¿ya? El sistema off-grid está dedicado, por ejemplo, si es que yo quiero tener una vivienda aislada de la red, por ejemplo, me hago una cabaña o en un punto donde no hay acceso a la energía, voy a necesitar tener un sistema off-grid o un sistema desconectado de la red. A eso se refiere esta sigla, ¿ya? O esta palabra, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de este sistema? Por supuesto, tengo autonomía, ¿cierto? Voy a tener energía siempre y no voy a depender de la red. El desperfecto es que la energía, o el contra, digamos, es que la energía que tengo disponible es solamente la que son capaces de generar los paneles. No necesariamente esa energía es mucha o es poca, pero es solamente esa energía. Y además, el otro detalle que tiene este tipo de sistemas, sobre todo en la zona sur de nuestro país, en la zona centro, sur y sur de nuestro país, es que, como yo les comentaba en el comienzo de esta clase, existe mucha diferencia de radiación entre verano e invierno, ¿cierto? Pero si yo quiero alimentar mi casa con energía solar, yo tengo que pensar en el peor de los casos. Yo necesito tener energía todo el año. Entonces necesito dimensionar el sistema para el peor de los casos, que es el invierno. Eso me va a causar que mi sistema off-grid probablemente tenga un valor elevado, y además me va a causar que en el verano, cuando tengo más radiación disponible, voy a tener energía que no voy a utilizar, porque no voy a estar gastando energía, porque las baterías van a estar llenas, y el sistema simplemente va a disipar la energía, ¿ya? Otro tipo de sistemas, que es la antítesis de esto, son los sistemas on-grid. Un sistema on-grid lo que hace es, como dice su sigla en inglés, es que está conectado a la red. Este tipo de sistemas también dependen de la red y funcionan siempre conectados a la red. No nos entregan autonomía. Si a mí se me corta la energía, se me va a cortar igual, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? El ahorro. Porque toda la energía que son capaces de generar, la voy a aprovechar, ya sea consumiéndola yo o entregándosela a la red y vendiéndola a la compañía eléctrica, ¿ya? Además, tienen un valor por kilowatt menor que un sistema off-grid. ¿Por qué? Porque no uso, por ejemplo, batería, ¿cierto? O sea, si yo instalo un sistema de 3 kilowatts on-grid, es más barato que un sistema de 3 kilowatts off-grid, porque la cantidad de componentes que requiero es menor. Entonces, si yo lo miro desde un punto de vista económico, el sistema on-grid es lo más conveniente, ¿ya? Como ambos son puntos, o ambos son ejemplos un poco fuertes, ¿cierto? Porque hacer elegir entre autonomía y ahorro es un poco difícil. Tenemos los llamados sistemas híbridos, que los sistemas híbridos combinan ambos, y dependiendo del fabricante de los equipos, va a ser cómo los combinan. En algunos casos, los de sistemas híbridos son como una especie de sistema on-grid que tiene baterías, y en otros casos son sistemas off-grid que tienen la capacidad de conectarse a la red, ¿ya? Pero existen varias tecnologías híbridas y son lo que hoy día está creciendo, está apareciendo en nuestro país. Nosotros estamos instalando el sistema híbrido desde hace un par de años, versus el sistema on-grid lo llevamos instalando casi 10 años, o 10 años, este año se cumplen 10 años de la ley de generación distribuida. Y por último, tenemos los sistemas de bombeo solar. El sistema de bombeo solar es un sistema off-grid porque es un sistema desconectado de la red, es un sistema dedicado, que toda su energía está destinada a generar electricidad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un sistema de bombeo solar? Que idealmente, que en el 99% de los casos, no ocupa baterías, ¿ya? Y que su consumo es específico para el bombeo, para un motor, ¿ya? Toda la energía que generan nuestros paneles se va directamente a un motor, ¿ya? Y tenemos que aprovecharla en el momento que se está generando, cuando tenemos baterías. Les digo, se podrían eventualmente poner baterías, pero el objetivo es no ponerlas por un tema de costo y por un tema de eficiencia. Entonces, la energía que generamos en un sistema de bombeo solar, toda la energía que generamos se va a la bomba. Si yo no estoy regando, estoy perdiendo plata. Si en invierno no estoy regando, también eventualmente estoy perdiendo plata, ¿ya? Entonces, para efectos de regadío,
para efectos del mundo agro, probablemente las dos alternativas son el bombeo solar y el sistema on-grid, ¿ya? Y va a depender básicamente si es que tenemos red eléctrica, si es que usamos el on-grid o el bombeo solar, ¿ya? Hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy día. Por favor, cualquier comentario, cualquier duda, me lo van comentando, porque en esto es en lo que vamos a profundizar la próxima semana. Vamos a ver cada uno de estos sistemas, sus características específicas, y vamos a ir comentando los aparatos, los equipos que se necesitan para cada uno de ellos, ¿ya? Y en base a los aparatos, vamos a hablar de algunas marcas incluso, en base a los aparatos podemos entender cuáles son las alternativas que nos ofrecen y los beneficios que nos ofrecen cada uno de estos sistemas. Profe, Cuénteme. disculpe, pero es que se me fue un poco la señal. No entendí eso. Por ejemplo, si uno quiere conectar un sistema de bombeo, ¿tiene que ser solamente con el sistema de bombeo solar o puede ser también, se puede utilizar con el sistema on-grid? Se puede utilizar también con el sistema on-grid. La duda o qué va a marcar la diferencia es si usted tiene empalme eléctrico en este momento o no. Por ejemplo, si usted en este momento tiene una bomba que está funcionando y no tiene problemas de estabilidad en la red, y el objetivo de instalar paneles es ahorrar electricidad y por ende ahorrar costos, probablemente lo más conveniente va a ser el on-grid. Ahora, si por ejemplo usted me dice, no, yo no tengo empalme eléctrico y ahora riego una motobomba, el sistema on-grid no me va a servir porque voy a tener que, o sea, a lo mejor no es factible, o si es factible voy a tener que invertir mucho en hacer llegar la electricidad a ese punto, y me conviene más un sistema aislado de bombeo solar, voy a tener paneles dedicados específicamente a la bomba. El sistema on-grid le ofrece el beneficio también de que en invierno, por ejemplo, cuando no están regando, el sistema está generando, y ya sea para si viene unido con la casa, aprovechar en la casa, y si es que es un empalme de riego propiamente tal, que sea monofásico o trifásico, va a generar un excedente de energía que lo pueden usar en el verano. Ok, gracias. Prefiero yo el bombeo solar. Por supuesto. Para mí, porque yo lo ocuparía solo en verano, regadío en verano. ¿Ya? Porque ¿Pero en usted invierno tiene empalme tenemos, eléctrico? sí, pero es que en invierno tenemos bastante lluvia, entonces las praderas para hacerlo más eficiente se necesita regadío en verano. Claro, claro, lo que yo le comento en el sistema on-grid, no es que vamos a estar regando en invierno, es que vamos a estar generando energía y probablemente esa energía va a ser un excedente que nos va a servir para regar en el verano, ¿ya? Pero claro, por supuesto, en invierno, a lo mejor usted me puede decir, donde yo vivo llueve mucho en el invierno y la radiación es poca. Es probable. Ahora, le aseguro que aunque en invierno haya poca radiación y llueva mucho, si usted hace la evaluación económica de cada uno de estos por separado, el sistema on-grid va a ser más conveniente desde el punto de vista económico. No tiene autonomía, pero desde el punto de vista económico puro y duro, va a ser más conveniente. Entonces, pero va dependiendo, por supuesto, los objetivos de cada uno, porque usted me puede decir, sí, es más eficiente o es más conveniente desde el punto de vista económico, pero para mí es muy importante que si se me corta la electricidad, yo pueda seguir regando sin preocuparme. Y perfecto. Con ese razonamiento, ese punto, tiene que irse al bombeo solar sí o sí. Porque el sistema on-grid, si se queda sin energía, chuta, se quedó sin energía y a lo mejor va a tener que encender un generador para regar. Sí. Entonces, no hay un dogma acá. Esto no es Sí. no es que siempre sea de una manera, sino que va adaptándose a las necesidades de cada uno. Eso, pues, estimado, no sé si tienen algún otro comentario. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, profesor, por la entrega de conocimiento del día de hoy. Necesito dar algunos avisos, ¿ya? Al mismo tiempo, como les comenté al grupo 1 de este curso, ya el día de ayer, la misma situación que tenemos con el grupo 2, ¿ya? En el sentido de que, por temas administrativos, el INDAP tiene que cerrar este curso antes del cambio de mando. Por ende, ya vamos a adelantar, y bueno, obviamente, profesor Luis, yo no sé si usted tendrá disponibilidad para realizar las dos clases que vienen de este curso y de este grupo, digamos, el día lunes
¿ya? En este horario y el martes 8. Ya no tenemos la Bien. clase del martes 8 con el grupo 1, por ende necesitamos adelantar porque tenemos que cerrar esto por temas administrativos y porque el INDAP tiene que, como cambian las autoridades el 11 de marzo, la próxima semana ya, entonces necesitan dejar todo esto zanjado. Entonces vamos a hacer la clase 3 el lunes 7, ya en este mismo horario, de 15 a 16:30, y la clase 4 el martes 8 de marzo, la próxima semana, lunes y martes, ¿ya? Y les encargo también que revisen el material y vayan completando los módulos, ¿ya? Porque la idea es que al día 8 tengamos todo completado, ¿ya? Para poder hacer, para poder ocupar, digamos, la certificación y que les lleguen, digamos, los certificados tanto del INDAP como de nosotros como OTEC. Así es que ese era el aviso que paso. Entonces, don Luis, nos veremos el día lunes con Perfecto. este grupo 2, y el día Nos martes vemos el lunes, pues. El en la lunes clase. vamos a entrar de grueso en lo que yo les comenté ahora bien, bien rápido. Eso lo vamos a ver bien en detalle, vamos a ver los equipos, vamos a hablar de marcas, vamos a decir los pros y los contras de cada marca, así que va a estar bien interesante por ahí. Así que nos veremos lunes y martes en este horario para poder terminar el proceso del curso. Les agradezco su asistencia. Recuerden que esta clase está grabada, así que va a quedar también en la plataforma en caso de que alguno de ustedes no pudo tener conexión estable para que la pueda revisar nuevamente. Y nos veremos la próxima semana. Le agradezco nuevamente, profesor, por el conocimiento que nos entrega el día de hoy. Que estén muy bien. Listo, que tengan muy buena tarde, muy buena jornada. Hasta luego. Hasta luego.